Este secreto me lo enseñó un carnicero, y no le creía hasta que lo hice en casa, y todos quedaron encantados con el sabroso resultado. Para esta receta necesitaremos 600 gramos de costillas de cerdo, a la cual con la ayuda de un cuchillo le voy a retirar la membrana, de esta forma como lo hago. Ahora cortaré las costillas de cerdo, separándola de la siguiente manera. Amigos, estas costillas de cerdo quedan increíble y bien deliciosa, se la recomiendo. Aprovecha este momento y déjame aquí debajo de qué país o ciudad nos estás viendo, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. A continuación, en una sartén agregaré un poco de aceite, y luego colocaré todas las costillas de cerdo cortadas. Procederé a condimentarla agregándole media cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cebolla en polvo, una pizca de pimienta negra, y dejaré cocinar las costillas de cerdo durante 10 minutos, para que se doren de ambos lados. Cuéntame aquí debajo de qué ciudad o país nos estás viendo, para agradecerte por ver nuestras recetas. El saludo en la receta de hoy es para Alice Jiménez, que nos mira desde Costa Rica, Mari Montero, que nos mira desde Bolivia, y Luz Casanova, que nos mira desde Colombia. Muchísimas gracias a estos seguidores por siempre ver nuestras recetas. Cuando estén doradas de ambos lados, retiraré las costillas de la sartén para reservarla por un momento. Luego en otra sartén agregaré una cucharada sopera de margarina, y moveré constantemente hasta derretirla por completo. Ya derretida, le agregaré 3 dientes de ajo machacados, y los sofreiré con la margarina durante 2 minutos. Pasado el tiempo, le voy a agregar 120 gramos de ketchup. Además, 2 cucharadas de vinagre blanco, una cucharada sopera de salsa de soya, una cucharada de mostaza, que le va a dar un toque especial, 2 cucharadas de azúcar morena. Finalmente, una pizca de sal, y mezclaré hasta incorporar todos los ingredientes. Y de esta manera nos debería quedar nuestra salsa casera de barbecue. En un pedazo de papel de aluminio colocaré una cebolla grande cortada en rodajas. Después, encima de las rodajas de cebolla, colocaré las costillas de cerdo que tenía reservada. Enseguida untaré con la ayuda de una brocha de cocina todas las costillas de cerdo de la salsa barbecue casera que hemos realizado. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe aquí debajo, me encantan las costillas, para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Ahora cerraré bien las costillas con el papel de aluminio, de esta manera como lo hago. Luego lo llevaré a una sartén y dejaré cocinar a fuego bajo durante 15 minutos. Pasado los 15 minutos, nuestras costillas de cerdo están listas. Observen lo sabrosa y jugosa que han quedado. Esta es una receta fácil y deliciosa. Espero que te haya gustado esta receta con costilla de cerdo, aunque me gustaría que la calificara del 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra, sabrosas costillas, para saber que viste la receta hasta el final. Gracias por ver esta receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Te envío un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima receta.